Capítulo 3, segundo libro de Timoteo, o segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Usted puede seguir la lectura desde la versión que tenga, Reina Valera, Neverí, lo que tenga. Bien, dice allí, ¿todos lo tenemos? Listo. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y también en la primera epístola a Timoteo, vaya allí por favor, a la primera, capítulo 4. Versículo 13. Puedo leer desde el versículo 10. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 4:10 dice, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Eso manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Muy bien. Y una última lectura en 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18. Buenas noches. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen? Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es que poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento.
No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Para que tal como está escrito, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio de ¿quién? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos que la mente de Cristo. Con esta lectura en mente vamos a orar, queridos hermanos. Señor, hemos leído en tu palabra que ellas son palabras tuyas, inspiradas por ti, que en ellas no hay necedad, sino hay sabiduría, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría tuya. Hemos leído la importancia de predicar a Cristo y a ese crucificado, no con palabras persuasivas, no con palabras rimbombantes, sino con palabras que se centren en Él. Y Señor, en esta noche, en este curso, eso es lo que precisamente queremos hacer. Aprender a ver esa palabra que exhorta, que reprende, que anima, que corrige. Esa palabra que nos lleva a estar preparados como obreros. Esa palabra que Pablo insistía a Timoteo que leyera, que aprendiera, que estudiara, para que fuera de provecho a los demás. Y básicamente esa palabra que es discernida por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender que tenemos la mente de Cristo y que con esa mente y por el Espíritu podemos llegar a conocerte. Te lo pedimos, Señor, guíanos a toda la verdad, como lo has prometido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, somos dependientes de ti, necesitamos que nos enseñes, que nos instruyas en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, hemos leído entonces eso a modo de introducción. Realmente solamente quería dejarles algo en claro.
y fue lo siguiente: Dios escribió un libro, Dios no nos mandó un video, Dios ni siquiera, aunque sí, mandó personas a que comunicaran su mensaje, claro que lo hizo, pero su mensaje primordial, principal, fue comunicado a través de un libro. Es este libro que tenemos delante de nosotros, todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Y al tener este libro, tenemos que entender que el mensaje que Dios nos quiso transmitir, ya a nosotros para nuestra época nos llega en forma escrita. Nuevamente, no nos llega en forma de video, no nos llega en forma oral, aunque hay predicaciones donde tú puedes ver el video, hay personas que hablan de la Biblia oralmente, o vamos a conversar con hermanos acerca de la Biblia, pero la fuente principal por la cual Dios se comunicó a nosotros fue una fuente escrita. Ahora, eso, no sé si usted había caído en cuenta, pero eso lleva a unos desafíos, ¿verdad? Eso lleva a que nosotros nos esforcemos por entender esa fuente escrita que Dios nos dejó, que es la Biblia. Y eso es lo que queremos hacer en este curso. Entonces, parte de lo que este curso quiere lograr en ustedes, hermanos, es darle herramientas, ¿verdad? Para que usted pueda ir a la Biblia y no sentirse perdido. Pregunta, ¿alguno de ustedes, cuando ha abierto la Biblia en alguna porción especialmente difícil, se ha sentido como perdido? Como que no entiendo nada, ¿esto para qué siquiera está ahí? ¿Verdad? Que uno siente que hay porciones en la Biblia tan hermosas, tan edificantes, pero hay otras porciones que son como extrañas, que son como, eso no debieron incluirlo, o sea, yo no lo entiendo, no sé para qué está ahí, está muy raro, hasta estoy incluso en desacuerdo. Bueno, parte de lo que queremos lograr entonces es darle herramientas a ustedes para que puedan ir a la Biblia, formar hábitos de estudio y extraer de ella lo mejor posible. Esto va a afectar su comprensión de la Biblia y tanto más su relación con Dios, ¿verdad? Dios escribió un libro y a través de ese libro nosotros lo conocemos a Él. Como dice John Piper en un video, son páginas y páginas de Dios, de quién es Él, de lo que le agrada, de lo que le gusta, de cómo Él obra. Y es nuestro deseo conocerlo. Bien, habiendo dicho eso, entonces voy a empezar a dar pincelazos sobre qué es entonces la gramática. El material que ustedes tienen se llama Principios Básicos de la Gramática Española. Bueno, aquí vale la pena aclarar algo. La Biblia, el libro que nosotros tenemos ante nosotros, está en nuestro idioma, gracias a Dios, ¿verdad? Está en el español. Ahora, nosotros los cristianos confiamos de que los idiomas originales en que fueron escritos la Biblia son los idiomas en que Dios deseó inspirar a los escritores, ¿verdad? Como lo dice el 2 Pedro capítulo 1, y les dio una perfección absoluta. Es decir, nosotros, y espero que usted también, esté confiado en que la Biblia es totalmente inerrante en sus idiomas originales. Y aunque ha sido traducida a nuestro idioma, bueno, para eso están las diferentes versiones que aportan a esa, o apuntan a esa perfección de la Biblia. Obviamente con sus desafíos y todo en nuestro idioma. Pero, si bien en nuestro idioma, en español, pueden haber partes que sean un desafío, confiamos en que la Biblia en sus idiomas originales fue inerrante y fue perfecta y no tuvo ni siquiera un error. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Porque si no, aquí no podemos pasar. Ahora, habiendo dicho eso, esta clase trata no de la gramática de los idiomas originales, porque ¿quién de aquí de ustedes habla hebreo? ¿Quién de aquí sabe griego? El griego no ni siquiera de la actualidad, sino el griego koiné, el griego en el que se escribió la Biblia. Bueno, ninguno de nosotros, ¿verdad? Por eso, nosotros vamos a mirar es gramática y principios de gramática de nuestro propio idioma.
el idioma en que leemos la Biblia, el idioma en el que acudimos a entender la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende eso? No vamos a ver gramática hebrea, griego, hay excelentes herramientas y escuelas para eso. Yo animo realmente a las personas a que tomen un curso de hebreo, si tienen a disposición los recursos de griego para entender más la Biblia a su profundidad. Yo mismo he tomado algunos cursos de griego, me parece muy complejo, pero me parece que también aporta mucho. Habiendo dicho eso, entonces vamos a decir que este curso se centra meramente en la gramática española. ¿Bien? ¿Preguntas al respecto? ¿Dudas? Bueno. Bien, vamos entonces a hablar un poquito. A ver, esto se puede poner en pantalla completa. No, es una presentación. No, pero bueno, no importa. Dejémoslo así. Ahí se alcanza a leer. Bien, entonces, vamos a analizar la importancia o la relevancia gramatical en la Biblia y su importancia para comprender el mensaje. Vamos a hablar un poco de la gramática y de cómo básicamente entender palabras claves, estructuras, y eso nos va a ayudar a relacionarnos mejor con la Biblia. Esta clase va muy de la mano con la clase pasada que ustedes ya han visto, que es método inductivo, ¿verdad? Donde hablan de observación, interpretación y aplicación. Vamos a ver bastantes cosas relacionadas con esto. Bien, entonces, una definición muy básica de la gramática es un conjunto de reglas y estructuras que rigen un lenguaje, ¿verdad? Hay gramática, todos los idiomas tienen gramática, tienen reglas, tienen estructuras, y en el contexto bíblico esto nos va a llevar nuevamente a una interpretación precisa. Queremos regirnos bajo las reglas, primeramente del lenguaje, primeramente del idioma, pero sobre todo la palabra de Dios para poder interpretarla correctamente y no meter la pata, ¿verdad? No queremos torcer las escrituras, queremos trazarlas bien, como dice Pablo a Timoteo. Bien, entonces, ¿qué es gramática? Conjunto de reglas y estructuras de un lenguaje. El español tiene gramática. Ahora, la gramática bíblica. La gramática bíblica y los idiomas bíblicos, al igual que el español, también tienen gramática, ¿verdad? Tienen estructuras, tienen sistemas para entenderlo. Y esto se ha desarrollado a través de muchos siglos, a través de los idiomas originales. Bueno, nuevamente hay muchos eruditos, personas muy tesas en cuanto a esto. Y básicamente hay tres conceptos importantes aquí para tener en cuenta en la gramática, y son la morfología, la sintaxis y la semántica. Hay muchos más, pero podemos hablar un poquito de estos tres. La morfología hablando ya un poco de la gramática española, la morfología tiene que ver con las palabras, cómo las palabras están construidas, ¿verdad? El orden de las palabras, prefijos, sufijos, las terminaciones de las palabras. No estoy hablando solamente de verbos, sino de las palabras como tal, palabras. La sintaxis tiene que ver con el orden y la estructura de las oraciones. En español hablamos por oraciones. Una oración en el español, en la gramática, no es cuando hablamos con Dios, ¿verdad? Eso también es oración, eso también es orar, pero en la gramática del español una oración es una frase completa que tiene sentido, por lo general precedida por un sujeto, verbo y un complemento, ¿verdad? Si estoy hablando muy rápido me dicen y me paran y me repiten. Muy bien, entonces, morfología es el estudio de las palabras, ¿verdad? De cómo están construidas. La sintaxis es el orden y la estructura, no de las palabras, sino de las frases o de las oraciones. Y la semántica es el significado, busca entender el significado de las frases. Esta semántica especialmente nos interesa cuando ustedes lleguen al curso de hermenéutica, que significa cómo interpretar las escrituras. Van a darse cuenta que las palabras tienen semántica, es decir, tienen un significado que nos lleva a la interpretación de un pasaje, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted escucha la palabra amor,
inmediatamente en su mente hay un proceso mental en el que usted ve una imagen de amor y siente algo. Con solo evocar la palabra amor, su mente se remite a algo, ya sea una situación en su vida, ya sea un sentimiento, ya sea un momento, un lugar, una persona, pero solo una palabra puede producir algo en usted. Eso es bien interesante. Bien, vamos a hablar un poquito de esto, nuevamente no muy a profundidad, pero son conceptos que vamos a tener en cuenta para nuestro estudio. ¿Por qué queremos estudiar la gramática? ¿Por qué queremos ahondarnos en este tema tan harto, tan difícil, tan cansón para algunos de ustedes, ¿verdad? Algunos piensan, bueno, no, pues es que la verdad, si yo hablo de gramática, me tengo que remitir hace 30 años, 20 años a la escuela, ¿verdad? Donde estaba esa profesora de español que, mejor dicho, no le entendía yo nada, me iba súper mal, pero la gramática es importante. ¿Por qué? Bueno, porque nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Comprender estructuras, significado de palabras y frases, ir a una correcta interpretación en cuanto al contexto gramatical nos va a ayudar a no caer en interpretaciones sesgadas o erróneas. Todos nosotros creo que conocemos a alguien o nosotros mismos hemos sacado versículos fuera de contexto, ¿verdad? No hemos tenido en cuenta, por ejemplo, el orden de las palabras. Hemos fallado, hemos fracasado en conocer a Dios a través de eso y este curso nos va a ayudar a esto. Hace poco, así como a modo de anécdota personal, hace poco estaba hablando con un amigo y yo le decía, esa versión de la Biblia me gusta. Y él me decía, ¿pero por qué? Yo prefiero la Reina Valera. Yo le decía, bueno, la Reina Valera es muy chévere también, pero yo le decía, esta versión de la Biblia me gusta solamente por un término que me parece que los cristianos en general hemos malinterpretado, ¿verdad? Y es el término que se encuentra en Santiago, capítulo 2, si quiere, búsquelo conmigo, versículo 1. Y tal vez usted no tenga este problema, pero he encontrado muchos cristianos y tiene que ver con lo que estamos hablando. Santiago 2, capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? ¿Quién me lo puede leer? Preferiblemente la Reina Valera. Sí, 2:1. Muy bien, es el término acepción de personas. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿qué significa para usted acepción de personas? ¿Qué significa? Díganme ustedes. No hacer diferencia, no discriminar, favoritismo, ¿qué más? No excluir a alguien, ¿qué más? ¿Qué dicen los hermanos? Favorecer, abandonar, ok, bien. Normalmente, nuevamente, puede que esto no le pase, pero cuando muchas personas manejan este término, lo usan como la palabra exclusión, ¿verdad? Cuando dice ahí que Dios no hace acepción de personas y que nosotros no debemos hacer acepción de personas, muchos lo toman como excluir. No debes excluir a nadie porque Dios no excluye a nadie, ¿verdad? Pero el término acepción, si usted lo busca en un diccionario, o aún si usted tiene otra versión de la Biblia, va a entender que se refiere no a excluir, sino a tratar a alguien de una manera preferencial, correcto. Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, Dios no hace acepción de personas, lo que está diciendo la Biblia no es que Dios no excluya a nadie. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Lo que quiere decir esa palabra, esa frase, es que Dios no trata a ninguno como favorito. No. Él no es como el típico policía o, no sé, persona del tránsito, ¿no? Que le va a hacer un parte a usted, se pasó un semáforo rojo, entonces llega el policía de tránsito y le va a hacer un parte. Pero es mi amigo Pedrito. No, tranquilo. Siga, usted es mi amigo. Siga, no le va a hacer el parte. No, Dios no es así. Dios trata a todos por igual.
Dios va a dar su ley a todos por igual. Él no tiene favoritos. Él no va a decir, tranquilo, yo te paso a ti bajo cuerda. Tú eres pecador, pero callado, nadie se da cuenta, pasa. No. Él es un Dios justo, Él es un Dios santo. Por eso Él no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, este simplemente es un ejemplo de muchos para darnos cuenta que conceptos, términos, palabras pueden afectar nuestra interpretación bíblica, ¿verdad? Y la gramática nos ayuda en esto. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de los conceptos que les dije. La morfología es el estudio de formas y estructura de las palabras. Este análisis en la Biblia nos va a ayudar a identificar raíces y sufijos utilizados en los términos claves. Y esto nos va a ayudar a comprender mejor el significado original de las palabras y su relación con otros términos en el texto. El estudio morfológico también revela información sobre el género, número y tiempo verbal utilizados por los autores bíblicos. Bien, tengo un ejemplo para esto. Tal vez no es un gran ejemplo para nosotros, pero tal vez sí. Busque en su Biblia, por favor, Romanos capítulo 4. Versículo 3. ¿Quién lo puede leer? Sí, cualquiera. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Muy bien. Aquí en ese versículo hay una palabra que es muy importante tanto en el español como en el idioma original en que fue escrita. Recordemos, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente ¿en qué? No, en griego. En griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo mayormente, hay porciones de Daniel en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Muy bien. Ahora, algo importante antes de continuar y ver esto es entender un poco el contexto cultural en el que se hallaban las personas del primer siglo. En el primer siglo, ¿qué se hablaba? En los tiempos de Jesús, ¿qué idioma se hablaba? ¿Qué me puede decir? ¿Qué idioma hablaba Jesús? ¿Hablaba español? ¿Hablaba inglés? Todo el mundo habla inglés hoy en día. ¿Jesús habla inglés? Hebreo, ok. ¿Era lo único que hablaba Jesús? Arameo, ok. Y posiblemente griego. ¿Posiblemente o lo hablaba? Bueno, ahora, pregunta, ¿por qué hablaban griego si estaban en Israel? Porque era la cultura predominante. ¿Cuándo? ¿O desde cuándo? Muy bien, eso. Recordemos que en la visión de Daniel, por allá en Daniel, si se ha leído, de una visión de una estatua que tenía los pies de un material, ¿verdad? El pecho de otro material, la cabeza de otro material, y eso significaban 4 reinos que vendrían. Uno de ellos fue los griegos, bueno, los medo-persas, luego los griegos y luego los romanos, ¿verdad? Entonces, cada imperio que llegó con un idioma diferente e imponiendo costumbres diferentes. ¿Qué idioma hablaban los judíos? Hebreo. Ese era el idioma de ellos. Por eso el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿verdad? Muy bien. Solamente hay partes en arameo. ¿Por qué hay partes en arameo? Porque había otros grupos que hablaban arameo, ¿verdad? Como los caldeos, por ejemplo. Entonces escribió en partes en ese idioma también, pero hablaba principalmente hebreo. Ahora, en el Nuevo Testamento, por el tiempo de Jesús, ya habían venido los griegos, habían conquistado todo el mundo conocido, por así decirlo, partes más, partes menos.
Pero aún el imperio griego estaba en declive y lo habían conquistado ahora los romanos. Por eso es que había una mezcla de idiomas, ¿verdad? Por eso es que a Jesús, allá cuando estaba colgado en la cruz, dice que le escribieron lo que le escribieron, que normalmente en las casas uno ve que dice Inuit, ¿verdad? En los crucifijos. Esa pancarta está escrita en varios idiomas, porque hablaban varios idiomas. Por ejemplo, si hubiera sido en nuestro país, en nuestro momento, solo sería en español, máximo en inglés, ¿verdad? Porque poca gente aquí en Colombia habla otro idioma. Pero hay lugares, por ejemplo, en Europa como Suiza, donde se habla el italiano, el francés y el alemán en una misma región. Entonces, algo así sucedía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y por eso hay muchas relaciones muy importantes que se dan en el idioma original que fue el griego, pero recordemos que también la Biblia, el Antiguo Testamento, que fue escrito en qué idioma? En hebreo y partes en arameo, también había sido traducido al griego. Entonces, la gente en los tiempos de Jesús tenía la Biblia, la tradición judía, en los rollos en hebreo, su idioma natal, su idioma universal, no universal, su idioma natal, de corazón, pero también la lengua que se usaba en ese momento, que era el griego. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Muy bien. Y la Biblia también había sido traducida al griego. Ahora, es interesante porque en esta porción que acabamos de leer, en Romanos 4:3, dice allí que creyó a Abraham y le fue contado, ¿verdad? ¿Cómo dice en esa versión, Natalia? La parte de y le fue contado. Pues le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta. Se le tomó en cuenta. Acá dice le fue contado. En otras versiones dice se le atribuyó. Ahora, esa palabra, nuevamente, en nuestro español se dice le fue contado, ¿sí? Ahí la Reina Valera dice también le fue contado, ¿sí? ¿O quién es? Le fue contado, listo. Ahora, en el idioma original, esa palabra es logizomai. Algo interesante, si hiciéramos un poquito de morfología bíblica, yéndonos al idioma original, que yo mismo tampoco lo sé, algo más pero no sé griego y hebreo, pero sabemos que esa palabra logizomai tiene como raíz, como base, la palabra logos, que es la palabra que Juan en su evangelio y también posteriormente en sus epístolas utilizó para describir a quién. A Jesús, a Cristo. Él lo describió como el verbo de vida en 1 Juan. En Juan capítulo 1, él lo describe como el verbo, ¿verdad? Que estaba con Dios y que era Dios. Entonces, es interesante que esa palabra le fue contado, ¿verdad? O como dice ya nuevamente, se le tomó en cuenta, es la palabra logizomai. Ahora, esa palabra logizomai habla de palabra. Es una palabra que indica palabra o verbo, como la tenemos en nuestra versión Reina Valera, indica algo que se habló. Entonces es interesante que ahora la morfología en este versículo nos lleva a ver que cuando Dios cuenta como justo a Abraham, fue que lo declaró, habló. Ese logos habló y dijo, Abraham es justo ahora delante de mí. No fue simplemente que le transfirió justicia, como a veces escuchamos, ¿verdad? Que Dios le pasó la justicia y ya la justicia de Cristo era de Abraham. Tal vez en otros pasajes eso es cierto, no lo sé. Pero al menos aquí, ese logizomai habla de una acción de hablar, de utilizar esa palabra. Por eso dice allí, le fue contado. Otras versiones, otra posible mejor traducción, sin yo ser un experto en traducción, ni criticar a los traductores bíblicos, pudo haber sido, y él fue declarado, porque ahí se usa la palabra de hablar. No solamente contar como un contador, ¿verdad? Que dice, fulanito tiene 3 millones en el banco, peranito tiene 2. Y él cuenta, él contó lo que tenía cada uno. No solamente así, Dios lo hizo con Abraham, sino que él lo declaró, él afirmó su justicia. ¿Se entiende esto? Es un poco raro, lo sé, pero
nuevamente, a medida que nos familiarizamos más con el texto bíblico, se nos va a ir haciendo más fácil. Aún, asimismo, como les acabo de decir en el griego, también hay ejemplos en español de palabras o de raíces de palabras que nos van a interesar por su significado. Preguntas hasta aquí. ¿No? Alguno está perdido, alguno no entiende nada. Sí, ya en 15 minutos vamos a tener un descanso. Bien, preguntas hasta aquí. ¿No? Yo les dije que esta noche iba a ser lo teórico, así que aguántenme esta noche y mañana y ya luego vamos a hacer los ejercicios prácticos. Así que no pierda el sábado y el domingo que vamos a hacer los ejercicios. Bien, la sintaxis. A ver, tenemos esto un momentico. Los que estuvieron prestando atención, ¿qué es la sintaxis así? Esos propias palabras, ¿qué es? Eso, la estructura, el orden de la oración, ¿verdad? ¿Cómo está ordenado cada palabra en la oración como tal? Eso es muy importante y ya les voy a decir por qué. Porque la Biblia, les dije yo que no era un video, ¿verdad? La Biblia no es una narración oral, aunque se puede sacar una narración oral de la Biblia. Pero la Biblia nos llegó en forma ¿qué? Escrita, y por lo tanto tiene estructuras, por lo tanto tiene sintaxis, por lo tanto tiene oraciones completas que nosotros tenemos que aprender a identificar y reconocer y explorar y trabajar, etc. Entonces, básicamente el análisis sintáctico de la Biblia nos permite entender cómo se relacionan las palabras entre sí y cómo se construyen las oraciones. Y esto nuevamente nos ayuda a interpretar correctamente. Todo esto es para interpretar correctamente, para nuevamente no equivocarnos al momento de estudiar la Biblia. El estudio de la sintaxis también revela información sobre la voz, el caso y la función gramatical de las palabras en los textos bíblicos. Tengo un ejemplo de esto y se encuentra en el Salmo 139, creo que es. Bien, ¿quién tiene la versión de Valera que nos pueda colaborar con esto? Lea por favor el versículo del Salmo 139, el versículo 15 y 16, por favor. Bueno, cierto de ti mi cuerpo, y el que oculto mi forma, dirigido en lo más profundo de la tierra, y vieron tus ojos. En el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, y faltar una de ellas. Muy bien, muy bien. Entonces, en este caso la sintaxis se refiere al orden de las palabras. Nuevamente, como les decía ahorita, una forma de ordenar las palabras en español muy fácil y muy común es sujeto, verbo y complemento. Muy bien, entonces si yo les hice la pregunta, ¿cuál es el sujeto del versículo 15? Está difícil, ¿cierto? Bueno, si nos devolvemos al versículo 13, ¿cuál es el sujeto del versículo 13? Eso está más fácil. Bueno, ¿por qué? ¿Qué dice su versión del versículo 13? Muy bien, entonces el sujeto es el pronombre tú, ¿verdad? Ahora, nosotros interpretándolo, ¿verdad? Sabemos que ese tú se refiere a quién? A Dios. Pero ahí gramaticalmente el pronombre allí, el sujeto es tú. Listo. ¿Cuál es el verbo según el versículo 13? Formaste. Ok, formaste.
¿Cuál es la raíz o el infinitivo del verbo formaste? La forma más natural. Formar, ¿verdad? Armar, crear. Muy bien, listo. Ahí está, formaste, está en qué tiempo? En pasado. En pasado, ¿verdad? ¿Cómo sería en presente? Tú formas. ¿Y en futuro? Formarás. Muy bien, vea que se sabe. Muy bien, acá está en pasado. Y el complemento de esta frase es lo que viene después del sujeto, del verbo. Ya el resto es el complemento. Según ese versículo, ¿cuál es el complemento? Mis entrañas. Muy bien. Según la segunda parte del versículo, ¿cuál es el sujeto? Tú. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el verbo? Hiciste. Muy bien. ¿En qué tiempo está el verbo? El pasado. ¿Y cuál es el complemento? ¿Ok? ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? No se pasa el 14. Ahí, le faltó algo. El me. ¿Y a qué se refiere el me? Exacto. Es decir, es como si el escritor dijera a mí, ¿verdad? O sea, me formaste, es decir, a mí. O sea, tú hiciste esto conmigo, ¿verdad? Me formaste a mí en el seno de mi madre. Muy bien. Entonces, no está oculto de ti mi cuerpo, saltándonos ya al 15. ¿Cuál es? Bueno, no, sigamos haciendo el ejercicio. En el versículo 14, ¿no? Tenemos tiempo. Te daré gracias. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién hace la acción? ¿Ok? ¿Y quién es ese? El autor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces no esté. En realidad no esté. Porque te se refiere es a ti. Es como ahorita si dijéramos que me, es decir, a mí es el sujeto, ¿no? El a mí está recibiendo la acción de ser formado, ¿no? No, alabaré es que. Alabaré es un verbo. Tus, no, ese en realidad es el complemento. Ahora, acá nos encontramos. Eso, ya, no, he sido es un verbo también. Ahora, aquí nos encontramos con algo difícil. Vea que uno, como nosotros somos todos hablantes nativos del español, uno asume que uno sabe de qué está hablando y entiende, ¿verdad? Pero acá hay cosas muy complejas. Uno sabe porque no habla español, pero nunca se ha puesto a pensar, oye, sí, porque es así. Bueno, acá hay un sujeto que llamamos tácito, es decir, que no se menciona quién es. Y no se menciona porque ya es evidente por lo que ha dicho anteriormente. Entonces, el sujeto tácito acá es a ti, es decir, Dios. ¿Verdad? Aquel quien venía, es como si dijera a ti. Exacto. Entonces, el que hace la acción es el autor, ¿verdad? El escritor. Daré gracias, ¿verdad? Pero ese te es en realidad a Dios. Ese te se refiere a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Porque asombroso y maravillosamente he sido hecho, o como dice en su versión, ese es el complemento. ¿Verdad? Es una razón. Y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuál es el sujeto en esa frase? Mi. ¿Qué dicen los demás? Perdido, ni idea. Eso está bien, no pasa nada. ¿Cuál es el sujeto? Mi alma, correcto. Es mi alma. ¿Verdad? Es un sujeto compuesto, pero se puede. Cuando digo mi carro, ¿sí? Mi carro anda muy bien, ahí está el sujeto, es el carro, ¿verdad? Y anda es el verbo y muy bien es el complemento. ¿Sí? Del 14. Ajá.
Sí, tranquila, es una cuestión de práctica y es una cuestión de leer con detenimiento. No, no hay como una clave así universal para decir, de aquí en adelante usted siempre lo va a reconocer. Es una cuestión de irse acostumbrando a justamente lo que estamos leyendo. La sintaxis, a la estructura de las palabras. El español en estructuras es muy rico. Ya lo vamos a mostrar. De hecho, vamos a tener el ejercicio y vuelvo a esto. Pero van a ver que la estructura en español es muy rica. Por ejemplo, cuando dice ahí esa frase del 14, te daré gracias, ¿verdad? No dice yo te daré gracias o yo daré gracias a ti. Sería una estructura muy normal. Yo, sujeto, daré, verbo, gracias a ti, complemento. No lo hace así, sino lo invierte. Te, es decir, a ti, pero ese no es el sujeto, porque hace la acción de dar gracias, es un yo tácito, que es el autor, ¿verdad? Y el resto es el complemento. Entonces, está como al revés, en realidad, ¿verdad? Pero eso se adquiere con práctica. Sigamos mirando en el versículo 15, ahora sí. No estaba oculto de ti mi cuerpo. ¿Qué vemos ahí? ¿Cuál es el sujeto de esa frase? Mi cuerpo, muy bien, muy bien. Y estaba de último, exacto. Como les dije, normalmente la estructura es sujeto, verbo y complemento, o lo que algunos llaman predicado. Pero en esta frase, el sujeto viene de último, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo, ¿cuál es el verbo? Estar, encubierto, ¿cuál es? Estar encubierto, muy bien. Es un verbo compuesto. El verbo principal es estar, encubierto hace parte del verbo, aunque no es la función principal, pero es estar. Es una voz pasiva también, ¿verdad? Lo vamos a ver por qué. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice esa versión? Leanlo. ¿Ok? No fue encubierto de ti mi cuerpo. Ahí también está una voz pasiva. Mi cuerpo no fue, ser encubierto es el verbo principal, está en pasado, fue, ¿verdad? Encubierto, sigue siendo el verbo ser estar. ¿Sí? Listo. Y el complemento es, ¿cuál es el complemento? De ti, muy bien, correcto. Y la siguiente frase, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿Cuál es el verbo de esta frase? Formado y entretejido. Ahora, es interesante, hermanos, que esta frase, y nuevamente, más adelante vamos a hacer ejercicios más prácticos. Esto simplemente como para que se den cuenta un poco de la importancia de la sintaxis, pero es interesante que la segunda frase del versículo 15 está supeditada, está sujeta al primer enunciado del versículo 15. Es decir, no está oculto de ti mi cuerpo, es la frase principal, y la segunda parte, que es cuando el secreto fue formado y entretejido, es el complemento, por así decirlo, o está supeditado a esa primera frase, que es que no estaba oculto de ti mi cuerpo. ¿Se entiende eso un poquito? Es decir, en español hay frases principales y frases secundarias, llamémoslo así, y esta del versículo 15, la segunda y la tercera, son frases secundarias que van amarradas a la primordial, que es no estaba oculto de ti mi cuerpo. ¿Preguntas? Tranquilo, no se angustien por eso. Más adelante vamos a seguir tratando de eso. ¿Cómo? Según la gramática, algunos lo llaman diferente. No es una cuestión de preferencia. Sí. Complemento, predicado, no es. Bueno, tiene una razón, y es que predicado significa lo que se predica de alguien, es decir, lo que habla de alguien. Por ejemplo, siempre que aquí decimos complemento, decimos como el resto, pero por lo general es cuando dice, por ejemplo, tú formaste mis entrañas, entonces Dios formó mis entrañas. Entonces, ese predicado es lo que Dios formó, o sea, es lo que se habla de la acción. Ajá, entonces por eso, pero es, o sea, se lo puedes llamar como sea, no somos estrictos en cuanto a eso. Bien, sigamos, buena pregunta.
Sí, sigamos. En el versículo 16, ¿cuál es el sujeto de esta frase? ¿Tus ojos o mi embrión? ¿Cuál? ¿Tus ojos? ¿Tus ojos o mi embrión? Bien, es una buena pregunta. ¿Quién realiza la acción, los ojos o el embrión? Bien, ahora, acá nos vamos un poquito, o nos devolvemos un poquito a la morfología. Algo importante que ustedes pueden ver, hermanos, y esto sí es algo muy práctico, es que el verbo en español siempre va a coincidir en número con el sujeto. Por ejemplo, usted nunca va a decir, ella se sentaron, ¿verdad? Ellas se sentaron en la plaza. No. Ellos se comió una hamburguesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el español tiene reglas, normas y eso se respeta. Cuando tenemos el descanso les voy a decir cuál es el sujeto de esa frase. Vamos a tener un descanso. Vamos a orar, Señor, te pido que bendigas estos alimentos. Gracias Dios por este tiempo. Síguenos enseñando. Te lo pedimos y quédate con nosotros en nombre de Cristo. Bien, hermanos, tenemos un descanso. Ya yo digo como el explorador de la bicicleta, preguntando ya al lado, cuando me quedé.